Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a continuar con la base curricular en la materia de matemática para quinto grado. Habíamos estado viendo en el tema número 1 todo lo concerniente respecto a lo que son los ángulos, y para consolidar estos conocimientos habíamos resuelto varios ejercicios. Hoy nos toca ver lo que son los triángulos. Podemos definir a un triángulo, llamado también trígono, a un polígono de 3 lados. Los puntos comunes a cada par de lados se denominan vértices del triángulo. En este caso, los vértices, por ejemplo, son el vértice A, el vértice B y el vértice C. Y los lados A, B y C. Los lados se denominan por lo general con letras minúsculas, mientras que los vértices con letras mayúsculas. Hacemos énfasis también en algún tipo de convenio que se ha hecho para facilitar la resolución de este tipo de triángulos. Es nombrar con minúscula los lados y al vértice opuesto con mayúscula, pero que serán las mismas letras, ¿no? En este caso, por ejemplo, este es el lado B y denotamos con la letra B minúscula, y el vértice opuesto a este lado es el vértice B, que lo denotamos con B mayúscula. Ahora, en función a eso, entonces, nosotros podemos distinguir los siguientes elementos: los 3 vértices del triángulo y los 3 lados correspondientes al mismo. Entonces, para cualquier tipo de resolución de ejercicios, siempre vamos a considerar estos 6 elementos: 3 vértices y 3 lados. Ahora observamos en este triángulo, por ejemplo, estos ángulos internos. ¿Y cómo definimos a un ángulo? Se llama un ángulo de un triángulo al ángulo que forman 2 rectas sobre las que se apoyan 2 de sus lados incidentes en un vértice. Entonces, un ángulo se denota con la misma letra que el vértice, o bien podemos hacer uso de las letras griegas, como en este caso alfa, beta y gamma. Bien, ¿cómo clasificamos ahora los triángulos? Podemos clasificarlos de acuerdo a sus lados y de acuerdo a las medidas de sus ángulos. En el caso de sus lados, distinguimos al triángulo equilátero. Este triángulo equilátero tiene 3 lados iguales y en consecuencia sus ángulos también serán los mismos. En este caso, cualquier triángulo equilátero tiene 60 grados. El triángulo isósceles, que tiene 2 lados iguales y por correspondencia 2 de sus ángulos entonces tendrían que ser iguales. Y finalmente el triángulo escaleno, cuyos lados son desiguales, y evidentemente los ángulos interiores también van a ser desiguales. ¿Y cómo los clasificamos de acuerdo a la medida de sus ángulos? Tenemos el triángulo acutángulo, es decir, que todos sus ángulos miden menor a 90 grados. El triángulo rectángulo, que se caracteriza por tener un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Y finalmente el triángulo obtusángulo, que tiene un ángulo mayor a 90 grados. Los otros 2 ángulos son agudos. Esta es la clasificación de triángulos con las cuales nos vamos a mover en la resolución de ejercicios. Bien, ahora vamos a distinguir las propiedades de los triángulos y observamos como una primera propiedad fundamental que la suma de los ángulos interiores valen siempre 180 grados. Una segunda propiedad nos dice que un ángulo externo es igual a la suma de los ángulos opuestos a este o a aquellos que no son adyacentes al mismo, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos que x, siendo un ángulo externo, es igual a la suma de los 2 ángulos opuestos a él, que serían beta y tita.
Lo mismo ocurre para Z, por ejemplo, que es un ángulo externo, que sería igual a la suma de los dos ángulos opuestos, alfa y beta. Y tenemos una tercera propiedad que nos dice que la suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados o a un ángulo perígono. Hay una propiedad importantísima en la solución de ejercicios que atingen a la parte de los triángulos y es la desigualdad triangular. Esta desigualdad triangular nos dice que la suma de las medidas de dos lados de un triángulo siempre es mayor que la medida del otro lado. En este caso, por ejemplo, la suma de dos lados, A más B, siempre va a ser mayor al tercero, C. O bien, la suma de los lados A más C sería mayor a B y B más C mayor a A. Esta desigualdad es importantísima desde el punto de vista de que si no se cumple una de estas tres condiciones, es imposible poder graficar un triángulo. Por ejemplo, aquí nos hacen una pregunta y nos dicen si es posible construir un triángulo con los segmentos de la recta cuyas medidas son 6, 2 y 3 centímetros respectivamente. Bien, vamos a ver, primeramente vamos a graficar estos elementos y voy a colocar aquí las medidas. O sea, este segmento que tenga 6 centímetros, me dice uno que tenga 2 centímetros y finalmente otro que tenga 3 centímetros. Observamos que la desigualdad triangular me dice, ¿no?, claramente que la suma de dos lados debe ser siempre mayor al tercero. En este caso, F más G, que son estos dos lados, deberían ser mayor a el tercer lado, sería H. O bien podría darse el caso de que F más H deba ser mayor a G. O finalmente tendríamos que G más H debería ser mayor a F. Entonces, si se cumplen estas tres condiciones, de hecho estaríamos en la posibilidad de construir el triángulo. Bien, entonces vamos a ver si esto se cumple. Si esto, bueno, vamos a trasladar para poder tratar de construir. Por ejemplo, esta base la voy a traer aquí, que mide 6 unidades. Luego esta, que voy a tratar de elevarlo así. Y finalmente este segmento que venga a coincidir aquí. Y voy a tratar de unir en lo posible con este punto. Observamos que de ninguna manera vamos a poder construir un triángulo. De todos modos, si observamos nuestra desigualdad triangular, vamos a ver si esto se cumple, ¿no? F vale 6 unidades más G, que vale 2 unidades, serían 8. Y 8 evidentemente es mayor al otro lado, H, que vale 3 unidades. Por lo tanto, esta desigualdad se cumple y no tendríamos ninguna dificultad. Veamos con la segunda. 6, que valdría F, más H, que vale 3 unidades, es mayor al tercer lado, que vale 2 unidades. También esta desigualdad se verifica. Y vamos con la tercera. G, que vale 2 unidades, más H, que vale 3 unidades, vemos que no es mayor a 6, más bien es menor a 6. Por lo tanto, esta desigualdad no se cumple. Y por lo tanto,
estos tres lados que me dan no me permiten construir un triángulo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la resolución de ejercicios. Cuando nos plantean, lo primero que tenemos que hacer es verificar justamente esta propiedad importantísima de la desigualdad triangular. Bien, estas propiedades de los triángulos nos van a permitir resolver algunos ejercicios. Veamos, me dicen que hay el valor de x en la siguiente figura. Entonces, ¿qué propiedad podemos aplicar de las que habíamos visto? En este caso, es conveniente utilizar esta propiedad que me dice que un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores del triángulo, pero que son opuestos a él. Es decir, yo voy a, en este caso, a decir que el ángulo exterior x es igual a la suma de los ángulos interiores opuestos a este ángulo. Es decir, 78 grados más 46 grados, que sumados me dan 124 grados. Entonces el valor de x que estamos buscando había sido igual a 124 grados. Vean la importancia que tiene la aplicación de estas propiedades. Vamos a ir a un segundo ejercicio. Este ejercicio me plantea dos triángulos en los cuales hay que hallar el valor de x. En el primero observamos que el triángulo es isósceles porque tiene dos lados iguales y en consecuencia tiene dos ángulos iguales. Entonces su solución es bastante elemental, aplicando una de las propiedades importantes que me dice que la suma de los ángulos interiores siempre valen 180 grados. En este caso entonces vamos a tener que x más 50 grados más 50 grados es igual a 180 grados. Despejando el valor de x, vamos a tener que este 50 pasa al otro lado con signo negativo, lo mismo este, y tendríamos 180 menos 100, tendríamos a 80 grados. Veamos el segundo ejercicio. Este segundo ejercicio nos plantea la solución, en este caso, de un triángulo isósceles. De la misma manera, tendría dos ángulos iguales, ¿no? Por ángulos complementarios, este ángulo 100 tendría que ser complementario a este otro ángulo. Este ángulo va a ser 80 grados, porque 100 más 80 serían los 180 del ángulo llano, ¿no? Los dos conforman entonces ángulos complementarios. Y al ser este ángulo 80 grados y al ser el triángulo isósceles, este otro ángulo también entonces, este ángulo también mediría 80 grados, ¿no? Tendríamos entonces 80 grados aquí y 80 grados a este otro ángulo. Lo mismo, por la suma de ángulos internos tendríamos entonces lo siguiente: x más 80 grados más 80 grados, esto sería igual a 180 grados. Entonces, haciendo operaciones, finalmente tendríamos que estos dos 80 pasan al otro lado con signos negativos y tendríamos 180 menos 80, que sería 100, y 100 menos 80, que me darían 20 grados como resultado. Vamos a ver un tercer ejercicio. Aquí me piden hallar el valor de x, pero observamos que estamos trabajando con un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero tiene como ángulos internos 60 grados, ¿no? En este caso, aquí voy a colocar
60 grados. O sea, este ángulo vale 60 grados. Ahora, si observamos la figura, este ángulo es exterior a este triángulo ECD. Por lo tanto, si aplicamos una de las propiedades que nos dice que el ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores opuestos a él, tendríamos lo siguiente: 60 grados, que es igual a x más 40 grados. Entonces, despejando el valor de x, vemos que este 40 pasa con signo negativo al otro lado y tendríamos 60 menos 40 igual a 20 grados. Entonces, vean que la aplicación de las propiedades de los triángulos resulta de suma importancia para poder enfocar ejercicios de esta naturaleza.